Hola mis niños, buenos días. El día de hoy, lunes 14 de junio del 2021, tenemos que realizar 3 actividades de 3 asignaturas, ya que como hoy no tuvimos sesión de Zoom, vamos a dejar lo de educación física para el día de mañana, ¿ok? Mañana sí tenemos sesión de Zoom. Entonces nos dice, inicio. Seguimos con la práctica social del lenguaje 13, que es conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil. La semana pasada realizaron algunas lecturas de su libro de lecturas, en donde se dieron cuenta que los autores que vienen ahí son literarios infantiles y juveniles, ¿vale? Entonces, ahora vamos a leer la lectura del enano saltarín de la página 134 y 135 para poder contestar las preguntas de la página 136 con respecto al autor y al cuento. Pues estas preguntas, este enano saltarín, hay alguien que nos va a resultar un poco conocido. Este cuento fue escrito por los hermanos Grimm y nos va a resultar conocido porque en las películas de Shrek sale este tal Rumpelstiltskin. Y si se dan cuenta, en la película número 1 le dicen, ¿dónde está el primogénito que te prometieron? Con esta lectura, ustedes se van a dar cuenta del por qué le prometieron ese primogénito y no se lo dieron, y por qué él es el villano en esta ocasión. Y se van a dar cuenta que la parte donde él regresa, que es la cuarta película, me parece, y en esa película él le dice a Cher que le va a cambiar el día y pues entonces le cambia el día de su nacimiento y Cher no nace, entonces Rumpelstiltskin pues se apodera de todo, ¿no? Entonces vamos a empezar, dice, el enano saltarín o Rumpelstiltskin. Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó ni un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde también había una rueca. Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y zas, el enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación, y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, pero como el día anterior apareció el enano saltarín. ¿Qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?, preguntó al hacerse visible. Solo tengo esta sortija, dijo la doncella tendiéndole el anillo. Empezamos, pues, respondió el enano, y zas, toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que habían cumplido sus órdenes, anunció: repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa. Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría una mujer con un dote mejor. Una noche más lloró la muchacha y de nuevo apareció el grotesco enano. ¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema?, preguntó saltando a la chica. No tengo más joyas que ofrecerte. Y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. Bien, en ese caso me darás tu primer hijo, demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. ¿Quién sabe cómo irán las cosas para el futuro?, dijo para sus adentros. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida de que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró a la habitación, sus ojos brillaron más
aunque el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja y el oro y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras. ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo, exigió el desaliñado enano, pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. Tienes 3 días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradoras a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: Hoy tomo vino y mañana cerveza. Después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rupelsinki adivinarán. Cuando volvió el enano la tercera noche y le preguntó su propio nombre a la reina, esta contestó: Te llamas Rupelstinsky. No puede ser, gritó él. ¿No lo puedes saber? ¿Te lo ha dicho el diablo? Y tanto y tan grande fue su enfado que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad. Y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Pues ese es el cuento del enano saltarín. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que responder? ¿Quién es el autor del cuento? Nosotros ya lo sabemos, se los dije hace rato, y aquí dice hermanos Grimm. Los hermanos Grimm fueron los responsables de escribir el cuento. ¿Quiénes son los personajes? La molinerita y Rupelstinsky o el enano saltarín. ¿Cuál es la trama? La trama es que el enano hacía el oro partiendo de que la princesa le diera algo más, ya sea joyas o a su propio hijo. ¿Cuál es el desenlace? Que la chica sí averiguó su nombre y se lo pudo decir, por eso salvó a su hijo. Y además de que el enano se partió por la mitad. ¿En qué escenario o ambiente se desarrolló la historia? En un molino y un castillo. Eso es todo lo que tenemos que hacer el día de hoy, contestar estas preguntas en nuestro cuaderno. Ok, sigue nuestra asignatura de matemáticas. En matemáticas no es nada complicado, nosotros ya hemos visto este tipo de patrones de sucesiones en las figuras que tenemos aquí. Y nos dice que en nuestro libro de matemáticas vamos a resolver la consigna 68 de la página 125, que es esta que está aquí, en la cual tú deberás de verificar las sucesiones con pictogramas que ahí te presentan. Y prestar atención a este video. ¿Por qué? Porque aquí vamos a intentar resolverlo. Dice, en equipos determinen, permítanme, vamos a hacerla más grande para poderla contestar. Ok, nota. En equipos determinen en cada caso si la figura de la derecha corresponde o no a la sucesión de figuras. En caso afirmativo, escriban en qué lugar corresponde. Y entonces tenemos a la figura 1 que no tiene el cuadrito de en medio, ¿se dieron cuenta? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si quieren, vamos anotándolo.
Esta tiene 6 cuadritos. 6 cuadritos. Esta tiene 8 cuadritos. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta tiene 10 cuadritos verdes, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos verdes. Y entonces esta tiene que tener 14, ¿verdad? Si tiene más, vamos a ver en qué figura queda. Si yo ya sé que la primera figura tiene que tener 6 cuadritos verdes, la otra 8 cuadritos verdes, la otra 10 cuadritos verdes, la figura 4, 12 cuadritos verdes, me doy cuenta que es una sucesión que va sumando de 2 en 2, ¿cierto? Entonces vamos a contar estos para saber qué número ocupa esta figura en la sucesión. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si fuera 14, sería la figura 5, ¿cierto? Pero tiene más. 14, 15, 16. 16. Entonces es la figura 6. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Con 16 cuadros verdes es la figura 6. Este de acá. Ahora vamos con este. Aquí hay un cuadrito azul. Acá hay 1, 2, 3 cuadritos azules. Vamos poniéndolos. Con esto se les va a hacer más sencillo a ustedes ir pues contestando la actividad. Aquí tiene 3, miren, 3 cuadritos azules. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos azules. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadritos azules. Entonces, ¿cuánto corresponde aquí? Si ustedes se dan cuenta, aquí va 2, aquí va de 3 y aquí va de 4. Vamos a contar los azulitos para saber cuáles son. Aquí es un azul. Ponerle un amarillo porque si no voy. Un azul. 1, 2, 3 azules. Perdón, rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rojos. Y si se dan cuenta, aquí va de 2 y acaba otra vez en 6. Y me puedo dar cuenta que va aumentando 1. Este va, en el caso de los azules,
Este va de 2. Le sumas 2. A este le sumas 3. A este le sumas 4. Y entonces, para la figura 5, le vas a sumar al 10, le vas a sumar 5. Y entonces nos da 15. Para la figura 6, le vas a sumar 6 al 15. Y entonces nos da 21. Ahora vamos a contar cuánto nos da. Por ejemplo, para la figura 7, le vas a sumar 7. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Entonces, esto nos da que esta es la figura 7, con 28 triángulos azules. Nos da la figura 7. ¿Por qué? Porque yo me fijé en los triángulos azules, pero lo mismo pasa si me fijo de este lado. Aquí le sumas 1, le sumas 2, le sumas 3, le sumas 4, le sumas 5 y le sumas 6. Entonces, tendría que tener aproximadamente 21 rojos y 28 azules. Esta última la van a hacer ustedes. Si se dan cuenta, estas sí iban en una sucesión progresiva, que era el 2, 4, 6, 8, 10. Y esta iba sumando números y viendo la relación que había entre unos y otros, ¿vale? Ambas están sencillitas, no hay, creo, ningún problema para que ustedes puedan realizarlas. No me deja salir. Ok. La hacemos chiquita como estaba. Y de aquí nos vamos a formación cívica y ética. En formación cívica y ética está sencillito. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener que ver cómo podemos contestar estas preguntas o culminar las oraciones con la página 117 y la página 120 de nuestro libro de formación cívica y ética. Por ejemplo, déjense los pongo. Aquí nos sigue hablando de la parte de la democracia y cómo se vive la democracia en nuestro país. ¿Por qué es importante saberlo? Porque nosotros, los adultos, ya votamos, pero cuando ustedes sean adultos, cuando ustedes tengan 17 años y medio, pueden ir a sacar su credencial para que cuando cumplan 18 ya lo puedan, pues puedan pensar su voto
y puedan conocer a sus candidatos y aparte, pues ya den ese paso a conocer cómo es la democracia en nuestro país. Ustedes saben que tenemos nosotros un instituto electoral que es el INE, antes se llamaba IFE. De hecho, algunos de sus papás les han de decir, es que voy por mi IFE y ya se llama INE, le cambiaron la F por la N en lugar de federal es nacional. Bien, estas preguntas las vamos a encontrar en esta parte de aquí, que dice las características de nuestro gobierno y nos explica que México es una república federal. ¿Por qué federal? Porque es democrática, es representativa, es laica y federal porque la integran entidades que a su vez son libres y soberanas, es decir, que tienen un cierto grado de autonomía. Y estas entidades decidieron estar unidas para conformar un país. Nos habla de que son democráticas y representativas ya que nosotros elegimos a nuestros representantes. Es laica porque no tenemos una religión que nos diga por quién o por qué debemos de votar. Y federal, pues ya les dije, porque está conformada por entidades federativas. Y en nuestra República Mexicana tenemos 3 poderes que se les conocen los poderes de la Unión, es decir, de la Unión Federal. En este tenemos al Ejecutivo, que es el presidente de la República Mexicana, que el día de hoy es Andrés Manuel López Obrador. El Legislativo, que son los diputados y los senadores, que justamente en la jornada electoral que acaba de pasar, los adultos votaron por quién querían que fueran sus diputados y senadores locales y federales. Locales porque cada uno de los estados tiene un congreso de diputados y senadores, por eso se les conoce como congresos estatales, ¿vale? Y estos son también federales. A nivel federal también tenemos diputados y senadores. Y el Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, y otras instituciones como la PGR, como las policías estatales y municipales, etcétera. Estos son los que se encargan de impartir la justicia. Y aquí nos da un mural en donde se supone que la justicia es ciega, el presidente debe de luchar por México y los oficiales deben de poner ante su deber con la patria que sus deberes personales, como los soldados también. La democracia es representativa de un sistema de gobierno que han adoptado muchos países, porque antes teníamos algo que se llama monarquía absoluta. ¿Se acuerdan de lo que estamos viendo en historia sobre el virreinato y el reinado de España? Bueno, pues ellos eran una monarquía absoluta, en donde ellos decían quién se quedaba en qué puesto de gobierno y qué leyes o impuestos se iban a cobrar y qué leyes se iban a impartir. Ellos decidían absolutamente todo y cuando esa persona moría, dejaba el poder con su hijo o con el familiar que estuviera más directo a ellos, pero por lo regular siempre tenían hijos. Dice, lean en pareja lo siguiente, cuando el rey Luis XIII de Francia murió, de hecho este es Luis XIV, pero bueno, Luis XIII de Francia murió, su hijo y heredero al trono, el príncipe Luis, tenía tan solo 5 años. Por eso es Luis XIV. Su mamá Ana de Austria tomó el poder del reino hasta que su hijo fue nombrado rey a los 23 años. Luis XIV, como se le llamó al nuevo rey, fue conocido porque logró ampliar sus posesiones conquistando nuevas tierras y al concentrarse en él tanta riqueza y poder. El Rey Sol le llamaban en Francia. Fue uno de los monarcas más dominantes, ricos y fuertes de todos los tiempos. Luis XIV es conocido también como el Rey Sol. Y aquí nos daban algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién eligió al rey? Nadie lo elegía.
porque ellos pensaban que eran elegidos por Dios y se les consideraba casi dioses, entonces por eso nadie elegía al rey, ¿sale? ¿Quién, ¿Con quién compartía el poder? Con absolutamente nadie. Había ciertas monarquías que sí tenían congresos o parlamentos, como la monarquía inglesa, pero por lo regular eran ellos, los cardenales y alguno que otro juez, que eran los que tenían ese poder, pero el poder absoluto lo tenía el rey. Y si el rey decía, esta persona se muere, esa persona se moría, ¿no? O si decía, el día de hoy todos van a comer pan, todos comían pan. O sea, ellos eran pues muy imponentes, ¿no? ¿Qué sucede cuando una sola persona concentra todo el poder? Pues se enriquece de poder, se vuelve medios loquitos. En Rusia había un zar que se llamaba Iván el Terrible. Este zar se, se caracterizaba porque todo lo que él pedía se tenía que hacer y quien no lo hacía era empalado, era asesinado de una forma muy cruel, en donde metían una lanza a través de su cuerpo, ¿no? Y pues este rey estaba loco, por eso le decían Iván el Terrible, porque aparte era muy fiel, era muy así, muy, pues sí, muy terrible, muy, por eso hacía alusión a su nombre y esta persona decían sus cortesanos, es decir, los miembros de la corte, los duques, marqueses, etcétera, que era más peligroso estar cerca del zar que lejos del zar. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que eran sus amigos, después de cierto tiempo, después de ciertos años, los mandaba a matar. Entonces, imagínense, estas personas decidían incluso sobre la vida de los demás. Y bueno, aquí nos dice que México, al tener ya su independencia, la primer forma de gobierno que se quiso instituir en nuestro país fue un imperio con Iturbide y se le llama el primer imperio mexicano. Este imperio no nos dura mucho porque lo que ya no querían en nuestro país era que alguien fuera superior a los demás. Entonces, después de que a Iturbide lo matan, deciden hacer pues una elección entre los que todavía quedaban como libertadores de nuestro país para conocer quién era o quién iba a ser el primer presidente de México, y el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. Las primeras elecciones en nuestro país se llevan a cabo despuesito de que Victoria termina su mandato y así empezaron. La cosa es que antes se podían reelegir, 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 reelegir. ¿Qué significa reelegir? Que no importaba si ganaban o no en las elecciones, pues a veces amañaban las cosas para poder seguir en el poder, como Porfirio Díaz, que se religió muchas veces, que tuvo 31 años en el poder, en el gobierno de nuestro país. Y a partir de la Revolución Mexicana, pues en eso rehacen la Constitución Política de 1854 y la hacen en 1917, que es la Constitución que tenemos actualmente. Y en esta Constitución se prohíbe a los presidentes reelegirse, por eso Madero decía sufragio efectivo, no reelección. Es decir, que cuando terminaras tu mandato ya no podías tener que o poder reelegirte, ser otra vez presidente de la República o de algún mandato que tú ya tuvieras. Tienen que pasar, me parece que 30 o 40 años más o menos para que te puedas reelegir en un puesto bajo, no en el de presidente, sino en el gobernador o presidente municipal. Y ya no puede ser del mismo estado o del mismo municipio. Entonces sí tiene muchas cosas nuestra constitución que protegen estas elecciones. Y bueno, en las primeras elecciones que se hacen en México,
Después de la independencia solamente se les permitía votar a los hombres. Las mujeres tuvimos el derecho al voto hasta 1955, o sea, más de 100 años después, la mujer adquiere este derecho y pues con ayuda de las sufragistas. Las sufragistas son mujeres que desde hace muchos años han peleado por los derechos que ahora nosotras tenemos. El derecho de ir a la escuela, recuerden que antes las niñas no podían ir a la escuela, e inclusive las maestras teníamos que firmar un contrato pues bastante pesado para ser maestras y te decían, si tú te casas ya no puedes ser maestra, ya te tienes que ir. Y a los maestros hombres no se les permitía tener a su familia en la misma comunidad en las que ellos trabajaban. Entonces tenían muchas cosas por las cuales luchar y que ahora nosotros tenemos, entre ellas la democracia, nuestro derecho a votar y nuestro derecho a participar en que todas las zonas de México, aquí por ejemplo nos dice, la mayoría de la población de las zonas rurales no podía participar, solamente se decidía el destino en las grandes ciudades. Es decir, que por ejemplo, Tizayuca no podía votar, ¿no? Porque era zona rural y solamente votaban los que estaban en el Estado de México, bueno, en la Ciudad de México y los que estábamos en Pachuca, ¿no? Ahora todos votamos y todos hacemos que nuestro voto valga. A través del voto es como nosotros podemos ayudar a nuestro país a ser mejor y leyendo obviamente las propuestas de nuestros candidatos. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Les comento, el día de mañana tenemos clase de Zoom y el día de mañana tenemos también las asignaturas de matemáticas, español y geografía. Nos vemos.